Mi madrastra me destruyó durante 15 años. El karma más devastador. Llegó a su vida cuando mi padre murió. Voy a intentar escribir esto con calma, pero no les voy a mentir, mis manos están temblando mientras escribo. Son las 2:47 de la madrugada, y llevo 3 horas intentando dormir, sin poder hacerlo. Tomé un vaso de vino, luego otro, y aún así tengo ese nudo en la garganta, que no me suelta desde hace días, desde que pasó todo. Desde que lo supe. Antes de contarles lo que pasó, necesito que entiendan quién soy y de dónde vengo, porque sin eso, nada de lo que les voy a decir va a tener el peso que tiene que tener. Me llamo Valentina, tengo 34 años. Soy la hija mayor de Rodrigo, un hombre al que amé con toda la intensidad que una hija puede amar a su padre, y al que también pasé años sin entender del todo. Mi madre y él se divorciaron cuando yo tenía 7 años. No fue un divorcio dramático, no hubo violencia ni escándalos públicos, fue uno de esos divorcios silenciosos y devastadores que dejan cicatrices porque nadie habla de ellas. Mi madre me crió sola, trabajó doble turno en una farmacia durante años, me hizo la mujer que soy hoy, y por eso, la quiero con una ferocidad que no cabe en palabras. Mi padre, en cambio, rehizo su vida bastante rápido. A los 3 años del divorcio, cuando yo tenía 10, me anunció que se había vuelto a enamorar, que iba a casarse de nuevo, que quería que yo conociera a Graciela. Recuerdo ese momento con una claridad enfermiza. Estábamos en una hamburguesería. Él pidió mi comida favorita, papas con queso extra, y mientras yo comía, él me habló de ella con esa voz que los padres ponen cuando quieren que algo difícil suene normal, que era una mujer muy buena, que tenía 2 hijos de su matrimonio anterior, Nicolás y Camila, de 8 y 6 años, que iban a vivir todos juntos en la casa grande que él había comprado en las afueras de la ciudad. Yo tenía 10 años, asentí con la cabeza porque no sabía qué más hacer, y pensé, con la ingenuidad de una niña, que todavía cree que los adultos son buenos, hacer como tener hermanos. Qué equivocada estaba. Nunca viví con ellos de manera permanente, porque yo vivía con mi madre, pero los fines de semana alternos, y casi todos los veranos, me tocaba ir a esa casa, y desde el primer día, desde el primer maldito día, supe que yo era diferente, que yo no pertenecía ahí. Graciela era una mujer de esas que parecen encantadoras a primera vista, bien arreglada, con una sonrisa siempre lista, el tipo de persona que en una reunión social cae bien a todo el mundo, sabe hablar, sabe escuchar cuando le conviene, sabe hacer que te sientas especial en los primeros 10 minutos de conocerla. Es lo que se llama, creo yo, una persona carismática con veneno lento. Conmigo nunca fue cruel de forma obvia. Nunca me gritó, nunca me insultó directamente, no hubo golpes ni nada que pudiera contarle a alguien sin sonar exagerada. Lo que hizo fue mucho más sofisticado, y mucho más dañino en mí, fue borrando despacio, con paciencia, con consistencia absoluta. La primera vez que me di cuenta de que algo estaba mal fue una Navidad. Yo tenía 12 años. Llegué a la casa con mis regalos envueltos, emocionada porque ese año había ahorrado de mi domingo para comprarle algo a mi papá. Cuando entré al salón, la mesa estaba puesta para 5. Mi papá, Graciela, Nicolás, Camila, y no había lugar para mí. Graciela y yo, con esa sonrisa suya, que ella pensaba que yo iba a cenar con mi mamá, que se le había olvidado avisarle a Rodrigo que yo venía ese día. Mi papá puso una silla más. Graciela puso un plato más. Pero yo comí en el extremo de la mesa sintiéndome como una visita, como alguien que llegó sin invitación. Eso fue solo el principio. A lo largo de los años que siguieron, el patrón se fue repitiendo de formas cada vez más elaboradas. Cuando Nicolás y Camila empezaron en el colegio nuevo, mi papá fue a la reunión de padres. Cuando yo cambié de colegio, nadie fue. Cuando a Camila le dio el papel protagónico en la obra de teatro, mi papá fue con Graciela, con flores, con cámara de video. Cuando yo saqué el mejor promedio de mi clase ese mismo año, mi papá me felicitó por teléfono durante 4 minutos. Las fotos de la casa. Eso es lo que más me duele, cuando lo pienso ahora. La sala de esa casa tenía una pared entera cubierta de fotos familiares, vacaciones, cumpleaños, primeras comuniones, graduaciones. Yo estoy en exactamente 2 de esas fotos. En ambas, aparezco en el borde, medio cortada, como si el encuadre hubiera sido hecho para que yo cupiera lo menos posible. Nicolás y Camila tienen fotos individuales enmarcadas, fotos de momentos especiales. Yo no tengo ninguna. Una vez, cuando tenía unos 15 años, le pregunté a mi papá en privado si podíamos poner alguna foto mía en la pared. Me miró con esa expresión que tenía cuando algo lo incomodaba, y me dijo que le iba a preguntar a Graciela cómo organizarlo. Nunca pasó. Nunca volví a mencionarlo. ¿Por qué no dije nada más fuerte? ¿Por qué no hice un escándalo? Esa es la pregunta que me hago.
y que me imagino que ustedes también se preguntan. Y la respuesta es la más triste y la más humana de todas. Porque amaba a mi padre, porque tenía miedo de perderlo completamente si hacía olas, porque cada vez que yo decía algo, él encontraba la manera de minimizarlo, de explicarlo, de hacer que yo me sintiera un poco exagerada. No creo que lo hacía con maldad, creo que lo hacía porque estaba atrapado entre dos mundos, y eligió, sin decirlo nunca abiertamente, cuál de los dos era más fácil de manejar. Graciela era su hogar cotidiano. Yo era su culpa del fin de semana. Cuando cumplí 16, les cuento algo que todavía me cuesta decir en voz alta. Graciela organizó una fiesta sorpresa para los 16 de Camila. Salón de eventos, vestido especial, decoraciones, el pastel de 3 pisos que Camila había pedido, a invitados, a música, todo. Mi cumpleaños número 16 fue un domingo que pasé con mi mamá comiendo pizza en casa, porque mi papá tenía compromisos ese fin de semana. Me llamó a las 9 de la noche para cantarme el cumpleaños por teléfono. Tardó exactamente 2 minutos y 28 segundos. Lo sé porque lo cronometré, sentada en la cama con la estupidez calculadora adolescente que te lleva a cronometrar el amor de tu padre para ver cuánto pesa. Pesó 2 minutos y 28 segundos. Seguí yendo a esa casa, porque seguía siendo mi padre. Seguí intentando construir algo con él, en los márgenes de lo que Graciela permitía. Aprendí a no pedir demasiado. Aprendí a agradecer lo poco que me daban como si fuera mucho. Aprendí, creo, a hacerme pequeña, a no ocupar espacio, a no necesitar. Y eso, descubrí años después, tiene un nombre en psicología. Se llama adaptación traumática, y deja marcas que no siempre se ven a simple vista. Cuando cumplí 18, me fui a estudiar a otra ciudad. Eso fue un alivio enorme, porque significó que ya no tenía que ir a esa casa los fines de semana, si no quería. La distancia me dio algo parecido a la dignidad. Pude construir mi vida, mis amistades, eventualmente mi carrera. Me especialicé en diseño gráfico, monté mi propio estudio pequeño, y por primera vez en mucho tiempo sentí que yo era alguien completa, no solo el error del primer matrimonio de Rodrigo. Pero mi papá seguía siendo mi papá, y yo seguía yendo, 2 o 3 veces al año, a visitar. Las cosas no cambiaron mucho. Graciela seguía siendo la reina de esa casa. Yo seguía siendo la visita incómoda. Las conversaciones con mi papá eran cada vez más superficiales, como si los dos hubiéramos acordado tácitamente no tocar nada que pudiera arder. Lo que sí cambió fue el dinero. Mi padre había tenido éxito en los negocios. Empezó con una constructora pequeña, y la fue creciendo con años de trabajo duro. Para cuando yo tenía 20 y tantos, el hombre tenía propiedades, inversiones, una empresa con decenas de empleados. Era, objetivamente, un hombre adinerado. Graciela lo sabía. Y yo sé, aunque nunca lo pude probar hasta hace unos meses, que ese dinero era parte central del cálculo que ella había estado haciendo desde el principio. Nicolás y Camila, los hijastros, trabajaban en la empresa de mi papá, puestos que no habían ganado por mérito, sino por apellido de conveniencia. Graciela participaba en las decisiones grandes, viajaba con él a reuniones de negocios, tenía acceso total a las cuentas familiares. En más de una conversación, y sin mucho disimulo, Graciela dejó caer comentarios sobre el futuro, sobre cómo los hijos heredarían la empresa, sobre cómo la familia tenía que mantenerse unida para proteger lo que habían construido. Los hijos la familia. Yo nunca entraba en esa categoría en esas conversaciones, y mi padre, sentado al lado de ella, nunca me miraba a los ojos cuando eso pasaba. Creo que hay un tipo de traición que no es activa sino pasiva. No te clavan un cuchillo en simplemente no hacen nada mientras otro lo clava. Y eso, en cierta forma, duele igual. O más, porque implica una elección deliberada de mirar hacia otro lado. Tenía 29 años cuando mi padre me llamó un martes por la tarde para decirme que le habían diagnosticado un problema cardíaco serio, que iba a necesitar una cirugía, que quería que yo estuviera al tanto. Me enteré por esa llamada telefónica de 20 minutos. Graciela me contó después, sin el menor remordimiento, que la familia ya lo sabía hacía 3 semanas, que habían estado procesándolo juntos, que no habían querido alarmar a la gente que no estaba cerca. Yo era la gente que no estaba cerca. Era la hija biológica de ese hombre. Y me enteré 3 semanas después que todos los demás. Esa noche, lloré con una rabia que nunca antes había sentido con tanta claridad. No era tristeza por la enfermedad de mi padre, aunque eso también estaba ahí. Era algo más viejo, más profundo, algo que había estado fermentando durante casi 20 años, y que esa llamada tardía terminó de convertir en veneno puro. Fui al hospital el día de la cirugía. Graciela me recibió en la sala de espera con la cordialidad fría con la que te recibe un hotel de paso. Educada, distante me señaló una silla en el extremo,
y volvió a sentarse junto a Nicolás y Camila, que hablaban entre ellos en voz baja. Mi padre salió bien de la cirugía, pero algo en mí cambió ese día, algo 6-0, no de golpe, sino despacio, como una puerta que va cediendo ante el peso de demasiados años. Empecé a espaciar mis visitas a llamar menos, no por resentimiento calculado, sino por autoprotección, porque cada vez que iba, cada vez que llamaba, volvía sintiéndome como si tuviera 10 años y estuviera sentada en el extremo de una mesa sin haber sido invitada, y sin embargo, lo quería. Esa es la paradoja terrible de todo esto. Lo quería con esa clase de amor complicado que solo puedes sentir por alguien que te ha fallado de formas que no sabes cómo nombrar del todo. Lo quería y lo resentía y lo extrañaba y me enojaba con él, todo al mismo tiempo, en capas que no siempre podía separar. No sabía, en ese momento, que mi padre también me estaba viendo a mí, en que estaba viendo todo, que mientras yo aprendía a hacerme pequeña, él estaba tomando notas, literalmente. Pero eso viene después. Tengo que hacer una pausa aquí, porque lo que viene ahora es más difícil de contar. No porque sea más dramático, sino porque me obliga a ser honesta sobre cosas que no me gustan de mí misma, sobre momentos en que estuve a punto de rendirme del todo, sobre la culpa que cargué sin saber que no era mía. Cuando mi padre cumplió 60 años, Graciela organizó una fiesta grande, lujosa, en uno de los salones del hotel más fino de la ciudad. Invitaron a amigos, a socios de negocios, a familiares de ambos lados. Fue, por lo que me contaron, un evento impresionante. Me enteré de la fiesta 4 días después, por una foto que vi en redes sociales, la subió Camila. Mi padre en el centro, sonriendo, con una torta enorme y 60 velas. Graciela a su lado, Nicolás y Camila flanqueándolos. Una imagen perfecta de familia perfecta. Yo no estaba invitada. No hubo un descuido. No hubo una confusión logística. Graciela había organizado esa fiesta con meses de anticipación, y en ningún momento de esa planificación, alguien pensó en llamarme, o alguien pensó en ello y decidió que no era necesario. Cuando llamé a mi padre al día siguiente, él ya sabía que yo había visto la foto. Lo noté en cómo respondió el teléfono. En ese medio segundo de silencio, antes de decir hola, me dijo que había sido una cosa pequeña. De último momento le dije que había visto la foto. Hubo otro silencio, y entonces me dijo algo que todavía tengo guardado en algún lugar de la memoria, como una piedra fría. Valentina, ¿tú sabes cómo son estas cosas? No sé cómo son estas cosas, papá. Nunca supe. Colg sin peller. Ya no pel. Había aprendido que pelear no servía de nada porque la estructura de poder en esa familia era inamovible. Graciela ganaba siempre. Siempre había una explicación. Siempre había una razón. Siempre había una manera de hacer que yo me sintiera la irrazonable si presionaba demasiado. Lo que hice ese día fue lo que había aprendido a hacer mi truck to do. Le conté a mi mejor amiga lo que había pasado mientras tomábamos café Lori un poco, y luego seguí adelante con mi vida, porque esa es la única forma de sobrevivir cuando no puedes cambiar la situación. Pero aquí está la cosa que me tiene despierta a las 3 de la mañana, contándoles todo esto. Aproximadamente un año después de esa fiesta, recibí una llamada de un número que no reconocí. Contesté pensando que era trabajo. Era el abogado de mi padre. No el abogado de la familia, el abogado de mi padre, el personal, el que él había contratado por su cuenta, separado completamente de los asuntos de la empresa y del patrimonio familiar compartido. Me citó a su oficina, me dijo que era urgente y confidencial, que mi padre había pedido que yo fuera sola. Fui esa semana con el corazón en la garganta sin saber qué esperar. La oficina del abogado, un hombre mayo, era de apellido Castellanos, era de esas que huelen a papel y a café, y a décadas de secretos guardados con discreción. Me senté frente a su escritorio, y él me miró con la expresión de alguien que sabe que lo que está a punto de decir va a cambiar. Algo de manera permanente. Me dijo que mi padre había estado en su oficina regularmente durante los últimos 8 años, que había estado construyendo algo, que había pedido que yo supiera, mientras él todavía vivía y podía explicarlo, lo que había hecho. El abogado abrió una carpeta. Dentro había un documento grueso, y encima del documento, con la letra inconfundible de mi padre, había una carta para mí. No voy a reproducir la carta completa aquí, porque es demasiado personal, pero voy a decirles lo que decía en esencia, porque es lo que cambia todo. Mi padre me decía que lo sabía, que había visto todo, que cada vez que Graciela me excluía, cada vez que yo llegaba y no había lugar para mí, cada vez que una celebración pasaba sin que nadie me avisara, cada vez que una decisión se tomaba sin consultarme, él estaba allí mirando a Anne, y sintiéndose incapaz de actuar de otra manera, sin destruir la estabilidad de la vida que había construido, lo cual era su mayo era vergüenza, y su mayo era cobardía.
que él mismo reconocía sin evasivas. Pero también decía que no se había quedado paralizado completamente. Durante esos 8 años, y en realidad desde mucho antes de manera más informal, había estado documentando. Tenía un registro escrito de cada incidente significativo. La Navidad sin lugar en la mesa, la fiesta de mis 16, la cirugía y la llamada tardía. La fiesta de sus 60. Y decenas, literalmente decenas de episodios, más que yo había olvidado, o minimizado, o me había convencido de que no eran para tanto, pero que él había anotado con fecha, hora y descripción. Era un archivo construido con la paciencia de alguien que sabe que las palabras necesitan evidencia para tener peso legal. Y ese archivo formaba parte del fundamento de un testamento que él había redactado y modificado y perfeccionado durante años, con castellanos, en absoluto secreto, sin que Graciela, ni Nicolás, ni Camila, ni nadie de esa familia supiera que existía. Me quedé mirando los papeles sin poder hablar durante un tiempo que no sé cuánto fue. El abogado me trajo agua. Yo bebí sin saber que estaba bebiendo. Entonces Castellanos me explicó los términos. No voy a entrar en todos los detalles legales, porque son complejos, y algunos todavía están en proceso, pero el núcleo era esto. Mi padre había separado su patrimonio personal del patrimonio conyugal con una meticulosidad que solo puede venir de años de planificación. Las propiedades que eran solo suyas, las inversiones que había hecho antes del matrimonio y otras que había mantenido documentadamente separadas. Todo eso estaba en ese testamento. Y ese testamento me lo dejaba a mí sola, no a Nicolás, no a Camila, no a Graciela. A mí. Salí de esa oficina caminando en piloto automático, llegué a mi carro, me senté adentro, y no arranqué durante 27 minutos. Me quedé mirando el parabrisas con esa carta doblada en las manos, sintiendo algo para lo que no tengo una sola palabra que lo describa bien. Era alivio y dolor y rabia, y amor, y duelo y gratitud, y algo más oscuro que todavía no sé cómo llamar. Mi padre estaba vivo en ese momento, pero su salud había empeorado significativamente en los meses anteriores. El problema cardíaco había regresado con más fuerza, y aunque no se lo había dicho a nadie abiertamente, Castellanos me confirmó que mi padre sabía que el tiempo que le quedaba era finito, que por eso había querido que yo supiera antes de que fuera demasiado tarde para explicar. Tuvimos 3 conversaciones en esos meses, solo nosotros 2, sin Graciela, en llamadas que yo sé que él hacía desde el carro, o desde su oficina cuando estaba solo. Conversaciones que fueron lo más cercano a una disculpa que mi padre pudo darme, que no fue exactamente una disculpa sino algo más complicado, una explicación, un reconocimiento, una especie de absolución mutua, que ninguno de los dos sabía cómo pedir directamente. Me habló de su cobardía, usó esa palabra, cobardía, sin rodeos, me dijo que había elegido el camino más cómodo demasiadas veces, y que vivía con eso. Me dijo que Graciela no era una mala persona en el sentido absoluto, pero que había sido posesiva y calculadora, de maneras que él había tardado demasiado en ver con claridad. Me dijo que para cuando lo vio claro, la estructura estaba tan establecida que desmantelarla habría requerido un tipo de valentía que él no tuvo en su momento. Y me dijo que lo que había hecho con el testamento era lo único que sabía hacer que tuviera el peso suficiente, que era su manera de decirme, sin palabras, lo que no había podido decirme de frente durante años, aunque yo importaba, aunque yo era su hija, que lo que habían hecho conmigo estaba mal, y él lo sabía. ¿Es suficiente eso? No lo sé, todavía no lo sé. Hay días que me parece que sí, que ese gesto, esa planificación silenciosa y secreta, durante años, fue su forma de amor. Y hay días que pienso que el amor que no se muestra no sirve de nada. Que lo que yo necesitaba de niña no era un testamento para cuando muriera, sino un padre que se parara a la mesa y dijera, hay que poner un lugar más porque mi hija está aquí. Ambas cosas pueden ser verdad al mismo tiempo. He aprendido que en la vida real, a diferencia de las historias simples, las personas pueden amarte profundamente y fallarte profundamente de manera simultánea. Esa dualidad es real, y es agotadora y es lo más humano que conozco. Mi padre murió hace 4 meses. Fue una noche de miércoles, tranquila, sin drama. Murió en el hospital rodeado de su familia, es decir, de Graciela y sus hijos. Yo llegué 40 minutos después de que me llamaran. Ya había fallecido. Me quedé con él durante un rato en la habitación, sola, antes de que llegaran los trámites y el ruido. Le hablé en voz baja a Ian. Le dije que lo quería. Le dije que entendía, aunque no del todo, aunque todavía me dolía. Le agradecí lo que había hecho. Le dije que iba a estar bien. Luego salí al pasillo donde Graciela estaba rodeada de su gente, aceptando condolencias, siendo la viuda perfecta con el dolor perfectamente visible,
y algo en mí supo, con una certeza tranquila y fría, que me sorprendió a mí misma, que lo que venía después iba a ser brutal. No lo dije. No hice nada, solo me senté en una silla del pasillo y esperé. Castellanos me había dicho que el testamento se activaría 30 días después del fallecimiento, que el proceso sería limpio, porque los documentos eran impecables, que lo único que tenía que hacer yo era no decir nada hasta que llegara el momento Así que no dije nada. Durante 30 días, no dije nada. Y esperar fue la cosa más difícil y la más poderosa que he hecho en mi vida. Antes de contarles lo que pasó cuando se leyó el testamento, necesito que entiendan algo sobre Graciela y lo que ella creía que tenía. Cuando se casó con mi padre, Graciela era propietaria de un departamento pequeño que había conseguido en su divorcio anterior y de un auto que ya tenía varios años. No era pobre, pero tampoco tenía nada sustancial. Mi padre, en cambio, tenía ya para ese entonces el inicio de lo que sería un patrimonio considerable en 2 propiedades, la constructora en crecimiento, y una disciplina financiera que él había cultivado desde joven. Al casarse, parte del acuerdo, que en ese momento pareció romántico y generoso de su parte, fue que Graciela vendió su departamento y puso el dinero en el hogar, como una en el auto, también se cambió por uno familiar. Sus ahorros propios fueron absorbidos, en diferentes momentos a lo largo de los años, en proyectos y gastos que estaban a nombre de ambos, o directamente de mi padre. Lo que esto significa, legalmente, es que al momento de la muerte de mi padre, Graciela no tenía bienes propios de valor significativo, registrados a su nombre exclusivamente. Todo lo que tenía, lo tenía como parte de la sociedad conyugal. Y resulta que mi padre, con la guía de Castellanos y con una comprensión del derecho civil que yo nunca habría imaginado de él, había estructurado esa sociedad conyugal de una manera muy particular. No voy a fingir que entiendo todos los detalles técnicos. Lo que sí puedo decir es esto. El abogado me explicó que lo que correspondía a Graciela en la distribución de la sociedad conyugal era considerablemente menor de lo que ella creía, porque una porción significativa del patrimonio estaba documentada como adquisición previa al matrimonio o como inversión personal, mantenida separada con pruebas detalladas de origen y titularidad. Y lo que quedaba para distribuir por testamento, la parte que sí era disponible, estaba destinada en su totalidad a mí. El día de la lectura del testamento, yo llegué sola. Castellanos me había dicho que fuera tranquila, que confiara en el proceso. Graciela llegó con Nicolás, Camila y su propio abogado, un hombre que conocían de hace años y que, supe después, había sido consultado por ella en los días previos, porque quería estar segura de que todo estaba en orden. Ella estaba segura, eso era evidente. Tenía la actitud de alguien que va a recibir lo que ya considera suyo. Cortés conmigo, como siempre, con esa cortesía fría que es en realidad una forma sofisticada de descarte a mí, saludó de mano. Me dio el pésame con la misma calidez con que darías el pésame a un conocido lejano. Luego se sentó al otro lado de la mesa y no volvió a mirarme. Castellanos comenzó la lectura. Los primeros minutos fueron sobre la estructura del documento, las fechas, las cláusulas de validación, lenguaje legal que yo seguía con dificultad, pero que el abogado de Graciela seguía con atención creciente. Vi cómo su expresión fue cambiando. Fue sutil, pero lo vi. Una pequeña contracción en la frente. Un momento en que dejó de tomar notas y se quedó quieto. Cuando Castellanos llegó a la sección de distribución de bienes, la sala estaba en silencio absoluto. La propiedad principal, la casa donde ellos vivían, había sido comprada antes del matrimonio, con documentos que probaban origen de fondos propios de mi padre. El testamento disponía de ella. Para mí, las 2 propiedades de inversión en la costa, compradas durante el matrimonio, pero con un esquema de titularidad y financiamiento que Castellanos explicó en 3 minutos de lenguaje jurídico impecable. Para mí, el paquete accionario de la constructora que correspondía a mi padre, separado contractualmente del componente operativo, donde trabajaban Nicolás y Camila. Para mí, las cuentas de inversión personales, registradas antes y durante el matrimonio con separación documentada de fondos. Para mí, cada vez que Castellanos decía para Valentina Elena Torres, yo escuchaba el sonido de algo romperse en el lado de la mesa donde estaba Graciela. No fue un ruido literal, fue ese tipo de silencio tenso que hace más ruido que cualquier grito. Cuando terminó la lectura, el abogado de Graciela pidió una pausa. Hubo susurros. Noté que Camila le tomó la mano a su madre, que Nicolás se había puesto rígido con la mandíbula apretada. Graciela, cuando levantó la vista y me miró, tenía una expresión que nunca voy a olvidar. No era rabia todavía, era confusión, la confusión genuina de alguien para quien la realidad
acaba de reorganizarse de una manera que no tiene sentido todavía. Era la cara de una persona que lleva años construyendo un castillo sobre una suposición, y acaba de descubrir que la suposición era falsa. El abogado de ella le dijo algo en voz baja. Vi cómo ella lo miraba. Vi el momento exacto en que la confusión se convirtió en comprensión. Y luego, en algo más oscuro, Lo Q siguió. En los días y semanas posteriores. Fue exactamente lo que Castellanos había anticipado en intentos de impugnación, argumentos de que mi padre no estaba en plenas facultades, teorías sobre supuesta influencia indebida de mi parte, lo cual es casi cómico considerando que yo prácticamente no había tenido contacto con él en sus últimos años sin que ella lo supiera. Acusaciones veladas. Llamadas de Nicolás que no respondí. Un mensaje de Camila que sí leí, y que preferí no contestar. Castellanos manejó todo con la frialdad de alguien que había anticipado cada movimiento, porque tenía años de documentación respaldando cada cláusula. El testamento era, como él me había prometido, impecable. Cada separación patrimonial estaba aprobada. Cada disposición tenía fundamento. Mi padre había trabajado durante casi una década, para que no hubiera ni una sola fisura por donde entrar. Los intentos de impugnación fueron fallando uno por uno. 3 meses después de la muerte de mi padre, el proceso legal estaba sustancialmente resuelto a mi favor. Graciela recibió lo que le correspondía por la sociedad conyugal, que era una fracción de lo que ella había contado que recibiría. No quedó en la calle, quiero ser honesta sobre eso, pero quedó en una situación económica que no tiene nada que ver con lo que esperaba. La casa, que era en la que ella había vivido durante más de 20 años, pasó a ser mía legalmente. Tomé la decisión, después de pensarlo mucho y de hablarlo con Castellanos y con mi terapeuta, de darle a Graciela un plazo razonable para desocupar. No lo hice por generosidad hacia ella. Lo hice porque quería poder mirarme al espejo, porque la diferencia entre justicia y crueldad está en esos detalles, y yo necesitaba ser capaz de distinguirlos. Hay personas que me han dicho que debía haberla sacado de inmediato, hay otras que me dicen que fui demasiado blanda. Honestamente, no sé cuál de las dos está en lo correcto. Lo que sé es que la decisión que tomé fue la que me permitió dormir por las noches, aunque no siempre bien. Lo que más me pesa, aunque sé que no debería, es Nicolás y Camila. Ellos no son mis enemigos. Son personas que crecieron dentro del mismo sistema que yo, solo que en el lado que recibía en lugar de ser excluido. No creo que sean malos. Creo que son el producto de una madre que los puso en el centro de todo, y de un padrastro que los dejó instalarse ahí, sin cuestionar. Eso no los absuelve de lo que me hicieron a lo largo de los años, de las miradas, de los comentarios, de la colaboración con la exclusión, pero tampoco los convierte en los villanos principales de la historia. El villano principal de esta historia, si es que tiene uno, es el silencio cómodo de los que ven y no actúan, el silencio de los que eligen la comodidad sobre la justicia pequeña y cotidiana, el silencio de mi padre, que fue también su refugio, y al final, paradójicamente, el arma más letal que tenía. Llegamos al final, o al principio, dependiendo de cómo lo miren. Llevo 4 meses siendo la dueña legal de un patrimonio que no pedí, procesando un duelo por un padre que no sé bien cómo categorizar todavía, y tratando de entender qué significa la justicia cuando llega de esta manera. Tan fría, tan tardía, impecable, sin que yo tuviera que hacer absolutamente nada para provocarla. Eso es lo que más me ha tenido en la cabeza estas semanas. La pasividad de esta venganza, si es que se puede llamar venganza. Porque yo no hice nada. Yo no planifiqué nada. No me vengué. Mi padre lo hizo. Lo hizo durante años, en silencio, sin decirme nada. Y el resultado llegó a mí como un paquete enviado desde el pasado que no sabía que venía. ¿Eso es justicia? ¿Es karma? ¿O es simplemente el resultado de las decisiones de un hombre que tardó demasiado en actuar abiertamente y eligió actuar en secreto? En cambio, pienso mucho en los diferentes tipos de venganza que existen, no como algo que yo haya buscado, sino como algo que la vida me está obligando a procesar desde adentro. Está la venganza cálida, la que viene de la rabia directa, la que te imaginas en los peores momentos, cuando estás llorando en el auto, y piensas en todo lo que desearías poder decirles. Esa nunca ocurrió, nunca la busqué, y en retrospectiva, me alegra no haberla buscado porque me habría consumido. Está la venganza que yo llamo el efecto dominó, la que no la diseña nadie, sino que ocurre cuando las consecuencias naturales de las acciones de alguien finalmente los alcanzan. Graciela tomó decisiones durante 20 años. Renunció a sus bienes propios, asumiendo que heredaría los de otro. Excluyó sistemáticamente a alguien a quien no debió excluir. Y esas decisiones, sin que nadie las empujara,
terminaron por encontrarla. Ese es el tipo de consecuencia que la vida administra con una eficiencia impersonal que no tiene nada de romántico, pero que es absolutamente real. Y está el tipo de venganza que me resulta más incómodo de pensar, en la venganza errónea, la que daña a personas que no merecían el daño central. Nicolás y Camila recibieron el impacto de algo que en parte no provocaron ellos directamente, al menos no de la manera en que lo hizo Graciela. Son adultos que tomaron sus propias decisiones y que participaron en un sistema que me lastimó. Así que no los absuelvo, pero también son hijos de una madre que los formó de cierta manera y que ahora los dejó en una situación que ellos no pueden procesar sin dolor. Hay algo en eso que me pesa, aunque trato de no cargar con más culpa de la que me corresponde. Lo que nadie te dice sobre la justicia tardía es que no se siente como victoria. No hay euforia, no hay el momento cinematográfico de pararte frente a la persona que te hizo daño y decirle, ¿ves? Al final gain. La realidad es mucho más silenciosa y mucho más complicada. La realidad es que tengo un patrimonio que ahora tengo que administrar, y al mismo tiempo un padre muerto, cuya ausencia me duele de formas que van cambiando de forma cada día. La realidad es que hay una mujer de 62 años, que no es buena persona, pero que tampoco es un monstruo unidimensional, cuya vida cambió drásticamente por las decisiones de un hombre que ella amó a su manera y que la usó como instrumento de su culpa durante años. No puedo celebrar eso no del todo. Hay algo en mí que querría poder hacerlo, que querría poder decir se lo merece con total convicción y seguir adelante, Anne. Pero no soy así, no quiero ser así. Lo que sí puedo decir, con total honestidad, es esto. Por primera vez en 34 años, soy reconocida legalmente como la hija de mi padre. El testamento, con toda su frialdad jurídica, es un documento que dice, en términos que no pueden ser borrados ni minimizados ni explicados de otra manera, esta persona existió, fue amada, fue prioridad, puede que sea una validación que llegó demasiado tarde para cambiar mi infancia, pero llegó. Y hay algo en eso que cierra, aunque sea parcialmente, una herida que estaba abierta desde que tenía 10 años sentada en el extremo de una mesa de Navidad, sin haber sido invitada. Hay gente que me pregunta si lo perdonan a mi padre. Digo, y la respuesta honesta es que estoy en proceso. El perdón no es un interruptor que se enciende, es una práctica, un trabajo diario de elegir no cargar el resentimiento más de lo necesario para tu propio bienestar. Hay días en que lo siento más cerca, y días en que me cuesta más. Eso es normal, me dice mi terapeuta. Y eso es, lo que sí sé, con certeza, es que no me arrepiento de haber seguido yendo, de haber seguido llamando, de haber seguido siendo la hija que iba al hospital cuando podía, que mandaba mensajes en los cumpleaños, que estuvo ahí, aunque a medias, aunque incómoda, aunque sin lugar fijo en la mesa. Porque si no hubiera seguido yendo, habría perdido esas últimas 3 conversaciones con mi padre que, aunque insuficientes, fueron honestas, fueron lo más cercano a una despedida digna que pudimos construir con lo que teníamos. Y sé que no quiero que mi historia se quede en la parte de la herencia. Eso es lo más simple de todo esto, aunque sea lo más dramático superficialmente. Lo que importa de verdad, lo que me ha cambiado en formas que todavía estoy descubriendo, es lo que pasó antes. Los años de aprender a ser invisible, y luego desaprender esa invisibilidad. Los años de hacerme pequeña y el trabajo lento y no lineal de volver a ocupar el espacio que me corresponde. He pasado los últimos meses haciendo cosas que parecen pequeñas y que no son pequeñas. Puse una foto mía en el departamento que ahora compro a mi propio nombre, una foto grande, en el lugar más visible. Empecé a decir lo que necesito, sin pedir disculpas por ello. Estoy aprendiendo a distinguir entre el amor que me sostiene y el amor que me exige hacerme menos para poder recibirlo. Eso, más que cualquier herencia, es lo que mi padre me dejó. No intencionalmente, no en un documento, sino como resultado involuntario de todo lo que me hizo vivir. La experiencia de ser excluida, sistemáticamente y sobrevivir a eso, con algo intacto adentro, aunque golpeado, aunque cicatrizado, aunque todavía aprendiendo a sanar, me enseñó que mi valor no depende de ser elegida por nadie, ni por una madrastra, ni por mis hermanastros, ni siquiera, y esto es lo más difícil, por mi padre. Existo, Anne, he existido todo este tiempo, en el extremo de la mesa, en el borde de las fotos, en las llamadas de cumpleaños de 2 minutos y 28 segundos, y ahora también existo en un testamento que no puede impugnarse. Ambas cosas son ciertas, ambas me pertenecen. Si llegaron hasta aquí leyendo todo esto, les agradezco de una manera que no sé bien cómo expresar. Hay algo profundamente raro y sanador en contar una historia que llevas años guardando, y descubrir que hay personas dispuestas a escucharla, a acompañarla, a validarla con su atención.
No busco que me digan que hice bien o que hice mal. No busco que me digan qué sentir sobre mi padre o sobre Graciela. La vida es complicada y las personas son complicadas. Y las familias son el lugar donde esa complicación se concentra de formas que no siempre tienen resolución limpia. Lo que busco, creo, es lo mismo que busca cualquiera que escribe estas cosas en el lugar más honesto que conoce, aunque alguien lea y diga, sí, eso existe, lo que viviste fue real, tú eres real, gracias por leer. Edit. No esperaba que tanta gente llegara a esto. Muchos me preguntan sobre los detalles legales. No voy a poder responder todo, pero sí quiero decir en sí, están en una situación parecida, busquen asesoría legal propia. Cada caso es diferente. Lo de mi padre fue posible porque él planificó con años de anticipación, y con un profesional especializado, no fue suerte. Fue trabajo silencioso y meticuloso durante mucho tiempo. Edit Osanei. A los que me preguntan si me siento bien, la respuesta es mejor a no bien. Hay diferencia, y esa diferencia importa.